Buenos días a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a iniciar con una oración. Por favor, inclina su rostro. Señor Dios Todopoderoso, Dios bueno y misericordioso, este día venimos a ti, nos acercamos a ti para que, Señor, tú nos hables a nuestro corazón, a nuestro intelecto y nos des el deseo de obrar, el deseo de obedecer, el deseo de ser transformados, el deseo, Señor, de ser predicadores de tu palabra. Te pedimos, Padre, que por medio de esta palabra, por medio de este tu siervo, Señor, instruyas y confrontes y traigas a la salvación a aquellos que en medio de nosotros no han doblado sus rodillas hacia ti, Señor. Gracias te damos por este lugar que nos permites tener para reunirnos y gracias que tenemos todo lo que necesitamos porque tú lo has provisto y podemos cada domingo, Señor, exaltar como uno solo, como un solo cuerpo, tu nombre para la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo, y es en su nombre que oramos. Amén. La semana pasada, si recuerdan, estuvimos hablando de dos verdades que se encuentran paralelas y unidas en la salvación, y parece un poco esto raro porque paralelas y unidas no deberían ir juntas, pero eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 1 hasta el 21 del capítulo 3. Y para probar mis argumentos, la semana pasada fuimos a otros textos además de Juan 3, fuimos a Juan 6, a Hechos, al libro de Romanos 9, 10 y 11 capítulos, que nos ayudaron a tener claro esto de la revelación que está dando Jesús a Nicodemo. Y hoy quiero que regresemos a Juan 3 y que nos enfoquemos en estos últimos versículos de esta sección. Tal vez este sea el último de los sermones de esta interacción entre Jesús y Nicodemo. Sin embargo, es posible que diga algo más la otra semana, porque como se han dado cuenta, esta sección está cargada de teología. Sin embargo, no podemos pasar por alto, o diría es mejor no apresurarnos y pasar por alto alguna verdad de estas verdades centrales y vitales que encontramos en esta sección de las Escrituras y que son al final claves para nuestra iglesia. Pero ya lo veremos, esperaremos la otra semana a ver si sigo o continúo adelante. Y les digo que ha sido una bendición pararnos en estos versículos por más de un domingo, particularmente porque esta es una iglesia nueva en tiempo y nueva en el grupo de personas que asiste. Estas verdades, por lo tanto, es importante tenerlas claras en la mente para cada cristiano. Y hoy quiero que por eso revisemos los textos 19 al 21 del capítulo 3. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Estas palabras hacen parte de esta declaración de Jesús al fariseo Nicodemo, a ese maestro, a ese líder de los fariseos. Y es, por supuesto, una revelación extraordinaria, una revelación conmovedora de la verdadera naturaleza del Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús ha estado diciéndoles a estas personas o a este Nicodemo exactamente por qué es que él ha venido a este mundo, quién era él y el propósito y su objetivo de esa venida. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice que aunque no había enviado al mundo para condenar al mundo, como dice el texto, sin embargo, su venida produjo un juicio. Y como resultado de su venida se produjo ese juicio. Y es de esto que quiero hacer énfasis hoy, que su venida produjo juicio.
El mundo en ese momento se dividió en dos grupos principales, los que creen en Él y los que no creen en Él. Y por eso, después de estos versículos 16 y 17 del capítulo 3, Él continúa hablando, porque sería suficiente, si leemos esos versículos sería suficiente con ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y uno pensaría, con eso es suficiente, el mundo va a ser salvo por Él, pero no lo es. No lo es porque Él conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Jesús sabe lo que hay en el hombre, tanto con respecto a sí mismos como con respecto a la relación que ellos tienen con Dios. Él sabe lo que creen. Y el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Observen, entonces, lo que hizo el Dios Padre, enviando a su Hijo para que todos los hombres puedan salvarse, esto mismo se convierte en el medio de condenación, en el medio de juicio. Su venida produjo juicio, y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, nos enfrentamos a este mundo que está dividido entre dos grupos principales: los que creen el Evangelio del Señor Jesucristo y los que no. ¿Cree usted? Esta es una pregunta seria, es una pregunta trascendental que nuestro Señor sintió que debería hacérsela a Nicodemo. Una pregunta que nuestro Señor le hizo a Nicodemo y le muestra a él dónde estaba y quién era. Y que al final también nos muestra a cada uno de nosotros en dónde estamos. Hay dos grupos y esa es la tragedia del mundo, la gran tragedia. Y no me voy a cansar de decirlo, de predicarlo, de proclamarlo, de enseñárselo y recordárselos constantemente. Es una tragedia mayor. Es mucho más grande que los incendios de esta semana que escuchamos en Hawái, en donde 80 personas han perdido sus vidas y hay más de 1,000 desaparecidos, 2,027 edificios destruidos, 2,170 acres quemados. O la tragedia del asesinato del precandidato ecuatoriano, y peor, la tragedia de que su muerte tiene conexión con la izquierda en Colombia. Esas son tragedias de las que escuchamos esta semana, pero la tragedia mundial y monumental que afecta a todos los incrédulos por la eternidad es el juicio. Y sin embargo, la humanidad no lo ve, no está interesado en él y lo rechaza, y rechaza el mensaje de Cristo que puede evitarlo. ¿Y por qué rechazan ese mensaje? Bueno, se debe a dos causas principales. La primera causa es que los hombres no saben la verdad acerca de sí mismos. Y la segunda es que los hombres no se dan cuenta de la verdad acerca del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. No saben lo que Jesús hizo al venir a este mundo, al morir en esa cruz del Monte Calvario. Esa es la ignorancia de los hombres sobre sí mismo y sobre Cristo. Los hombres piensan que saben la verdad sobre sí mismos. Los hombres piensan que conocen la esencia de sus problemas. Piensan solo en lo que ellos necesitan. Y por eso dicen que no están interesados. Yo no estoy interesado en el Evangelio. Y esa es la posición de la gran mayoría de las personas en este mundo que no están escuchando el Evangelio, que no están leyendo nada acerca del Evangelio. Ni siquiera lo consideran. Y lo han descartado por completo. ¿Por qué? Bueno, porque creen que lo saben todo y piensan que su problema principal es un problema intelectual y piensan que su mayor necesidad es tener más conocimiento de las cosas de este mundo. Esta generación de hombres, especialmente todos los que han vivido en este presente siglo, tienden a enorgullecerse del conocimiento. Hoy en día tenemos universidades por todas partes. Colombia está repleta, Bogotá está repleta de universidades y todo el mundo quiere ir a la universidad y aprender y saber más. Hasta hay un dicho que dice que el conocimiento es poder, ¿cierto? O que la información es poder.
Y por eso piensan que mientras más conocimiento tengan, ya la hicieron. Ellos con un teléfono y un buscador de Google ya saben todo, suficiente. O un chat GPT, ya eso es suficiente. Pero ese conocimiento no es nada, ni sirve de nada. Hasta es errado en muchas ocasiones. Yo les mostré en un par de ocasiones lo errado que pueden llegar a ser estas aplicaciones. Pero igual muchos creen que con solo ese conocimiento todo está bien en sus vidas. Y sin embargo nuestro Señor dice, esa es la condenación, porque la luz verdadera ha llegado al mundo y ellos no la ven. ¿Y qué les pasa entonces a estos hombres? Si por supuesto ellos quieren ese conocimiento, quieren el conocimiento, por supuesto, pero no el verdadero, porque esa luz es la luz que ha venido al mundo, pero los hombres aman la oscuridad en lugar de la luz porque sus obras son malas. En otras palabras, el problema esencial de los hombres no es intelectual, no es una cuestión de conocimiento y por eso van a ser juzgados, van a ir al juicio. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los hombres de forma específica? El texto lo responde. El problema del hombre es un problema de amor por la oscuridad. Y eso es un problema moral. Y por eso van a ser juzgados por sus amoríos. Nuestro Señor lo dice cuando usa estas palabras oscuridad y luz. Su enseñanza es que los hombres, por naturaleza, son amantes de la oscuridad. Y que por más conocimiento que tengan, no son capaces de usarlo porque tienen un amor ciego por la oscuridad. Es como una de esas tragas malucas. El hombre en su traga ama la maldad y el pecado. Y eso lo esclaviza. Y el hombre no es libre. Existe una densa oscuridad en la que se encuentra y no ve nada. Y la Escritura dice que las personas que están en la oscuridad y que han visto la luz, la han visto con la llegada de Jesús. Pero hay algunos que no la aceptan. Y los que no la aceptan, que no aceptan la venida de Cristo y la luz que Él trae, son como personas metidas en una mina, esas subterráneas, sin nada de energía, sin una linterna, donde están ciegos totalmente. Y toda la humanidad sin Cristo se encuentra en este estado de oscuridad. Y ese no es un problema intelectual, es un problema moral, en el que todos los incrédulos están involucrados. Es lo que mantiene a los hombres alejados de Cristo. Y por eso el juicio. Van a ser juzgados por amor, por su amor por la oscuridad. El problema del hombre es un problema moral, no es un problema intelectual. Y no se puede salir de allí. ¿Por qué? Porque ese amor por el pecado es algo activo en el hombre. Observen el texto, versículo 19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Noten, esto nada tiene que ver con su intelecto, no tiene que ver con la educación, no tiene que ver con la ignorancia. El problema del hombre y de todos los hombres es que activamente aman la oscuridad. Cuando alguien dice que debemos educar a las personas para que no sean ladrones, para que no sean mentirosos o lo que sea, eso es un error, porque es un problema de amor. Entonces algunos dicen, no debe hablar tanto del pecado, no debe hablar tanto de ese pecado, porque el pecado es algo negativo. Eso dicen en muchas iglesias, no hable tanto de eso. Pero ¿cómo no hablamos? Si el problema que hay es que hay una actividad amorosa que hay que desenmascarar. No es que la gente no quiera pecar, el problema es que aman mentir, aman ser perezosos, aman no ser diligentes, aman robar, aman airarse, aman el pecado. Y eso es decir que aman la oscuridad. Y este amor es una elección deliberada, es una elección activa. Y para estos muy amorosos es la condenación. Porque aunque la luz ha venido al mundo, no es solo que los hombres no se hayan vuelto a ella, no es solo que los hombres no la hayan aceptado, no es que los hombres sean neutrales o pasivos, sino que aman la oscuridad.
Y obviamente esto es algo vital y fundamental en todo nuestro entendimiento del juicio. Verá, la enseñanza de nuestro Señor es esta, que no es suficiente con decir que son simplemente más o menos buenos. No, sino que tiene que reconocer muy clara y de forma definida que somos malos, terriblemente malos, amadores de maldad. Ahora lo asombroso es que hay algunos que todavía están dispuestos a cuestionar esta verdad o a argumentar en su contra. Pero piense para usted mismo, no es consciente, si usted es consciente y realmente honesto, cuando se analiza a usted mismo, a su vida, a sus actividades, ¿no es consciente dentro de ustedes mismos que hay un poder activo que le lleva a una dirección del mal? Piense en la lujuria, por ejemplo. No limite la lujuria simplemente al cuerpo, no piense en la lujuria únicamente en términos de sexo. La lujuria en cualquier cosa o hacia cualquier cosa le domina, y es ese deseo abrumador por algo. Y la Biblia lo describe a veces como ese afecto desmesurado. Significa que es algo que lo atrapa y lo apodera, y se apodera de ustedes. ¿Y saben qué dice la psicología acerca de esos deseos? Dice esto de esos pacientes, dice es que estos pacientes son víctimas de unos impulsos que están dentro. Y por supuesto, tienen toda la razón. Pero donde no tienen la razón es que no se han dado cuenta de que cada uno de nosotros es víctima de estos mismos impulsos. Hay unidad. Aquí estamos todos en lo mismo. Los hombres son amantes. Y los psicólogos piensan que es solo su paciente. Pero no solamente es su paciente, son también los mismos psicólogos y son todas las personas. Todo el mundo. Todos son llevados como lo haría un jinete con un caballo. El jinete le va dando dirección y le da látigo para que se mueva. Y donde quiere que vaya, el pobre hombre no tiene el control de sí mismo. Está siendo conducido, está siendo dominado por este conductor que está allí, sosteniéndolo, controlándolo y dirigiéndolo. Y la Biblia dice que eso es cierto para cada ser humano. Y por eso es por lo que el pecado no es meramente un deseo negativo, no es un deseo negativo de lujuria o de pasión. No, esta es una traga maluca por el pecado. Es un amor tan poderoso que literalmente controla a todos los hombres. Y como he dicho, lo asombroso es que alguien quiera argumentar en contra del pecado. Yo le pregunto, ¿ha sentido ese poder? ¿No lo han odiado ustedes mismos? ¿No nos hemos enfrentado todos y hemos tratado de combatirlo? ¿No hemos tomado resoluciones de no hacerlo? Yo ya no lo quiero hacer más, no más. Por favor, no quiero pecar más, para darse cuenta que ¡bum!, otra vez cae. ¿No ha hecho todo tipo de trucos para evitar caer en ese hueco? Es de eso de lo que estoy hablando, del amor controlador por el pecado. Y le pregunto, ¿cuál es el significado del remordimiento? ¿Por qué un hombre se da golpes y se odia a sí mismo? ¿Por qué un hombre siente que ha hecho el ridículo? Bueno, la respuesta es esta. Ha sido atrapado por su amor por el pecado y no puede evitarlo en cierto sentido porque está enamorado del mal y el mal lo domina. Y los hombres aman la oscuridad y toda la raza humana sabe esto. El mal no es algo por allá de lo que nadie sabe. No, es algo muy activo y controlador. Y por eso, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El problema entonces de los hombres es un problema de amor por la oscuridad. Y además, el problema de los hombres es el odio por la luz. Noten el versículo 20. Aquí tenemos nuestro segundo punto de por qué van a ser juzgados. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. Por eso van a ser juzgados. Los hombres odian la luz. Miren la imagen que se nos da en las páginas de los evangelios acerca de Jesús. El Hijo de Dios vino del cielo a este mundo. Dios, el Hijo de Dios,
dejó los atrios del cielo y toda esa gloria eterna que disfrutaba con su Padre y se humilló y así mismo vino a este mundo. Y nació como un bebé, nació en una familia muy pobre allí en Belén. Vivió como un niño, trabajó como carpintero, compartió una vida ordinaria y común con todas las personas de su época. Y luego, allí también en los evangelios leemos la historia de su ministerio, de sus predicaciones. Leemos acerca de sus milagros, de sus bondades. ¿Por qué ha venido al mundo? Bueno, él mismo se lo dice a Nicodemo en esta sección. Dios, el Señor, amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Piensen eso. No hay nada más maravilloso jamás pronunciado que esas palabras. ¿Hubo algo una vez más hermoso que esto? Observe lo que hizo. Observe la descripción en esos evangelios, su compasión con todas aquellas personas que sufrían. Observe a Jesucristo mezclándose con publicanos y pecadores, mezclándose con leprosos, gente que había sido aislada de las personas. Mire su vida. ¿Hubo alguna vez una vida vivida exclusivamente para el beneficio de la humanidad? ¿Y qué pasó? Fue que el mundo fue tras él y lo aclamó, y los hombres cayeron a sus pies y le miraron cara a cara y le dijeron: siga hablando, queremos escuchar más. Y se amontonaron detrás de él y cantaban sus alabanzas. No. En Juan 8, versículo 59 dice: entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Si alguna vez alguien fue odiado en este mundo, fue el Hijo de Dios. Mire la malicia, el rencor, la amargura y el odio de los fariseos por él. Mire la multitud en Jerusalén gritando: crucifíquenlo. Eligieron ellos un asesino para ser liberado en lugar del Hijo de Dios. Ellos odiaban la luz y esa es la única explicación a ese comportamiento. Los hombres odian la luz, la odian sin causa, sin fundamento, y por eso lo crucificaron, se deshicieron de él. Y ahora, si es honesto, tiene que aceptar esto como un hecho. ¿Por qué lo trataron así? ¿Qué maldad habían encontrado en él? No pudieron encontrar ninguna. ¿Qué había hecho de malo él? No podía traer nada malo, nada malo. Nadie podía decir ni cuestionarle de ninguna forma. Y sin embargo había amargura. Y eso simplemente es un odio y un desprecio por la luz. Le clavaron espinos en la cara, le pusieron una corona de espinos que llegaron hasta su frente. ¿Ha habido alguna vez una amargura tan grande? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. Si lee el libro de Hechos de los Apóstoles, allí leerá acerca de la predicación de los primeros predicadores, y encontrará que la misma persecución, la misma amargura, la misma mezquindad, el mismo odio. Y ese ha sido el trato a la iglesia siempre. Rara vez la iglesia es aceptada, siempre es perseguida. Y si lee el relato de cualquier avivamiento, de un gran despertar religioso que haya tenido lugar en cualquier parte, siempre encontrará esta misma amargura, malicia y odio. Nosotros mismos tenemos odio de algunos de los vecinos, un odio sin fundamento, un odio a la luz. Son, sí, muy católicos, tienen hasta un altar incrustado en la pared de la Virgen. Y mientras usted sea católico, nadie le va a perseguir en este país. Pero si se da un avivamiento, si muchas personas están llegando a la iglesia y dicen: uy, no, yo no estoy interesado, no quiero ver tantas personas convertidas, qué bueno sería que en contrario todo el mundo, todas las personas se vinieran para acá. No quieren saber nada con la iglesia. Antes son hostiles. Y es lo mismo que ha pasado siempre. Es la historia, es la misma historia, no es diferente, y lo vemos desde el libro de los Hechos. Estos hombres comenzaron a predicar el evangelio puro y se levantó contra ellos una persecución.
y de esto hemos estado hablando los miércoles. Los llevaron a la cárcel. Pero ¿qué hicieron ellos? No se callaron. E inclusive le dijeron a sus perseguidores, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Cuál es la explicación de esto? Es un odio a la luz. Mis hermanos, si un hombre se para en un púlpito y solo pronuncia algunas generalidades morales, nadie se va a ofender. Pero si un hombre repite el mensaje de su Señor y Maestro, invariablemente la gente se va a ofender. Puede que algunos de ustedes estén ofendidos en este mismo momento conmigo. ¿Por qué? Por ese odio a la luz. Y la Biblia dice que eso es verdad para cada hombre que ha nacido en este mundo. No solo es cierto para algunos, es cierto para todos, es universal. Es decir, es lo que sucede con los hombres por naturaleza. Odian la luz, pero tienden a evadir estas cosas, estas confrontaciones, ¿no? Y ojo, el odio no siempre se muestra exactamente de la misma forma. El odio es algo muy peculiar. El odio no siempre es violento. Sí, es cierto que hay algunos que odian la luz y lo muestran de manera violenta. Blasfeman el nombre de Cristo, lo escupen, lo odian, lo maldicen, odian a Dios, a Cristo, y no dudan en decirlo y hacer cualquier cosa violenta en contra de Él. Pero el odio tiene también otra forma, que a veces adopta y a veces es más terrible, sino más terrible que esa otra. Y es ese desprecio silencioso y mezquino. A veces esas personas ni siquiera dicen una palabra, pero todo lo expresan con sus caras. Eso es odio, eso es amargura, todo está allí. Se nota en sus miradas, en sus ojos. Cuando pasan por enfrente de nuestra iglesia y se echan la bendición mirando para acá como si aquí estuviera una secta o quién sabe qué cosas. Y sí, claro, que hay personas que están de parranda una noche en uno de esos rumbeaderos borrachos y derramando blasfemias en contra de ese evangelio. Pero igual hay otros, de pronto sentados en una biblioteca o en un restaurante muy fino, que no dicen ni una sola palabra al respecto, pero con ese silencio están mostrando su desprecio. Y ese desprecio es tan poderoso como el otro, que es violento o que se expresa con violencia. Y solo con esto estoy estableciendo el hecho de que cuando nuestro Señor dice que los hombres por naturaleza odian la luz, está diciendo simplemente la verdad. Escuché una vez a un profesor del seminario que dijo de un seminarista que su esposa lo dejó. Él estaba dedicado a sus estudios, tareas, inclusive haciendo ministerio, y el día de su graduación la esposa le tiró los libros en la cama y los dejó. Dijo, cásate con ellos. Ella era una dama muy respetable, una dama agradable, una dama moral, y en cierto sentido la podríamos llamar cristiana. Pero ella lo dejó y dejó una nota que decía que prefería a un hombre normal que uno dedicado al ministerio. Y normal podría significar que prefería probablemente verle borracho en lugar de estar dedicado a la palabra. ¿Qué es eso? Eso es odio por la luz, mis amigos. Hay que darle, por supuesto, prioridad a la esposa, pero hay un balance. Hay algunos que piensan que el cristianismo está bien mientras no tenga demasiado de cristianismo. Porque si ser cristiano significa que sale 3 noches a la semana a los servicios y estudios, dicen, no, eso ya es demasiado cristianismo. Conozco la historia de una mujer que su esposo no la deja venir a la iglesia o hace todos los planes el domingo para que no pueda venir a la iglesia. Y eso también es odiar la luz. Alguien también que conozco me dijo que no le hablara a sus hijos del evangelio. Ellos mismos no son cristianos y no quiere que sus hijos escuchen el evangelio. Yo pienso, ¿preferiría ver a su hijo ir a la cárcel? ¿Preferiría ver a su hijo o a su hija teniendo un hijo ilegítimo? ¿Preferiría ver a su hijo emborracharse? ¿Prefieren eso? Bueno, por supuesto dicen que no les gustaría. Bueno, y la pregunta es,
¿por qué entonces se opone al Evangelio? Algunos se oponen porque dicen que no se oponen a la religión está bien, pero no debe ir demasiado lejos con ella. En el momento que se vuelve viva y activa, en el momento que las personas quieren ser como Cristo y quieren seguirlo con todo su corazón, en ese momento se despierta el odio y se manifiesta. ¿Qué es eso? No es más que un odio a la luz. Las personas aman la oscuridad y odian la luz y no lo quieren aceptar. Aceptan la luz, sí, para algunas cosas. Por ejemplo, si alguien se va de camping al Baupés, un lugar desconocido, y de repente se pierde y no sabe qué hacer, y llega la noche y empieza a preguntarse, ¿qué va a pasar? Si un hombre aparece simplemente y dice que conoce el camino de regreso, ciertamente a ese hombre se le hace caso y ni siquiera se le conoce. Y además está agradecido con él, porque él está arrojando luz a su problema. Él puede ayudarle aceptando, o él lo acepta, ese tipo de luz. De hecho, no hay nada por lo que el hombre moderno esté tan agradecido que por ese tipo de luz. Con respecto al conocimiento, a la ciencia en particular, nos llamamos a nosotros mismos un pueblo iluminado. No hay nada que los hombres por naturaleza les guste tanto que ese tipo de luz. Cómo mejorar su vida, cómo hacer las cosas mejor. Todos queremos tener el último computador, el último teléfono, el último reloj que pueda ayudarnos en nuestra vida, los últimos adelantos de tecnología en casa para que el trabajo sea más fácil, menos arduo. Y esa es la luz que todos se maravillan y dicen, uy, sí, yo quiero eso. Y agradecen. Y les gusta. ¿Y qué me dice si está enfermo un día y llama al doctor y él le dice, vea, usted está muy grave? Encuentro que sus pulmones, su corazón y sus arterias no están como deberían estar. Pero he llegado a tiempo, le dice. Está bien, puedo ayudarle. Él le da su diagnóstico y le dice algunas cosas que no le gusta escuchar. Una de ellas es, le vamos a hacer una operación de corazón. Le vamos a abrir su pecho y le vamos a sacar ese corazón y le vamos a poner otro. Y el hombre con esa información no lo coge a patadas, no lo ataca de repente, no se vuelve violento, no sale con desdén y dice, oh, qué hombre tan desagradable. Para nada. Por el otro lado dices, qué buen médico él. Doctor, dígame lo que me tiene que decir, no me lo oculte. Dígame la verdad, ¿qué está mal en mí? Quiero saber cómo estoy. ¿No es así? Y aquí está el problema con los hombres. Lo ven, le dan la bienvenida a ese tipo de luz, excepto a la luz de Jesucristo. Y además, que no le da la bienvenida, la odia. Y ese es el problema con los hombres. Este es el problema de la naturaleza humana. Un hombre busca la luz, busca el conocimiento y la verdad en todas las direcciones, pero cuando se trata del asunto más importante de la vida, ahí ya no busca la luz, ama la oscuridad y le da la espalda a la luz. Entonces, el problema de los hombres es un problema de amor por la oscuridad. El problema de los hombres es el odio por la luz y el problema de los hombres, tercer punto, es un problema de sinceridad. Noten el versículo 20. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Por qué hace esto? Para que sus acciones no sean expuestas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se quiere esconder? Porque no quiere ser sincero. No viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El hombre odia esta luz porque le prohíbe lo que le gusta y no quiere que nadie lo sepa. Odian la luz, no vienen a la luz para que sus acciones no sean reprendidas. Les gustan estas cosas, las aman y se deleitan en ellas y se regodean con ellas. Odian el Evangelio porque les condena. ¿Recuerdan la historia del Antiguo Testamento del rey Ahab? Primera de Reyes, capítulo 22, si quieren ir allí conmigo. Primera de Reyes, capítulo 22, el versículo 2 dice, y sucedió que al tercer año Josafat, rey de Judá, descendió a visitar el rey de Israel. Versículo 3, y el rey de Israel dijo a sus siervos,
¿Sabéis que Ramot de Galat nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey Aram? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y respondió Josafat, el rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a unos profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿debo ir a pelear contra Ramat de Galat o debo desistir? Y ellos respondieron: sube, porque el Señor lo entregará en tus manos, en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y luego en el versículo 13 dice: y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Y en el versículo 14 dice: pero Micaías dijo: vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Y en el versículo 17: y respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Aquí tenemos a este Micaías, y lo aborrecían, lo odiaban. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. Micaías decía la verdad: van a ser todos destruidos, pero ellos no, ellos amaban todavía sus deseos. Los hombres odian la luz porque les perturba sus conciencias, les da una sensación de condena y eso no les gusta, les hace sentir incómodos, les hace sentir indignos, expone todo lo que está mal y malvado dentro de cada uno y hacen esfuerzos frenéticos para tratar de explicar su maldad. Es por eso que surge la psicología, tratando de explicar el pecado hoy de la manera que he dicho. Y es por eso que los hombres dicen que no hay tal cosa como el pecado. ¿Qué me dice de los géneros nuevos sexuales, los nuevos géneros? Dice: no, eso es una autoexpresión. No debes considerar eso como pecado. Eso es una autoexpresión. El pecado es algo malvado. No, esto es, si el hombre quiere, ¿por qué no debería hacerlo? Eso es todo. El hombre quiere. No hay tal cosa como el pecado. Bueno, lo que están haciendo con eso es tratando de deshacerse de ese sentido de condenación. Es un esfuerzo que se hace para sofocar y apagar la voz de la conciencia. Por eso nosotros no creemos en la psicología, porque nosotros creemos es lo que dice la Escritura. Es ahí donde está la verdad, que nos muestra lo que realmente hay en el hombre. Lo que hay en el hombre es solamente maldad. Por eso estos hombres odian la luz, porque les despierta y les condena y les hace verse infelices. Y no quieren tener nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque hiere su orgullo. Y eso es lo que Jesucristo está presentando acá, a este hombre Nicodemo. Les dice con claridad y con franqueza que todos son malos y que no pueden mejorar, que deben nacer de nuevo, que necesitan una nueva vida, que necesitan una nueva naturaleza. Tiene una naturaleza que ama la oscuridad y que odia la luz, y que la educación no es suficiente, y que el entrenamiento moral no es suficiente, y todo ni nada es suficiente. Necesita que lo hagan de nuevo. En verdad, te digo, que debe aceptar que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Son tan malos y son tan viles y están tan podridos que nada será suficiente, excepto que se conviertan en un hombre nuevo. Y ese es el punto final. Puedo decir que la educación no le incomoda a nadie, no la odia, porque les dice que están bien como están. Solo necesitan saber un poco más. Yo solamente necesito conocer un poco más. La moralidad nunca insulta a nadie. La moralidad le dice que está bien, pero puede
darle un poquito de enseñanza adicional, puede darle algo de estímulo, algo de aliento. Nadie odia esas cosas, pero aquí está la causa del odio. Es que debe nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque su padre es el diablo. El problema con usted, dice nuestro Señor, no es simplemente que no está haciendo lo correcto, sino que ama el mal, que está lleno de pasión, de lujuria, de envidia. Y no es lo que entra a la boca lo que contamina a los hombres, es lo que sale de él. Del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones y todas las cosas que le están arruinando. No son las circunstancias, es el corazón, es el hombre, es ese deseo, es esa pasión, es esa maldad, es ese amor por la oscuridad. Eso es todo. Por eso es necesario un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Por eso es necesario que el hombre nazca de nuevo. ¿Pero qué? El hombre se quiere esconder de esta verdad. Y por eso los hombres la detestan con toda la furia de su corazón. Creerían en un Dios de amor, por supuesto. Todos, mientras Dios me diga que me ama, perfecto. Pero odian su rectitud y odian su justicia. Y es más, ni siquiera les gusta pensar en la muerte, se esconden, se alejan de la muerte lo más lejos que puedan. No me hable de la muerte, dicen. Estamos aquí tratando de hacer todo lo posible por olvidar la muerte. ¿Cómo me viene a hablar de la muerte? ¿Y por qué los hombres odian la muerte? ¿Por qué la muerte es algo tan odioso para los hombres? No era odioso para Pablo. Él lo dice en Filipenses 1:20. Con toda confianza y ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba encantado con la muerte. Él le había perdido el miedo a la muerte. ¿Y por qué los hombres le temen a la muerte? Bueno, la Biblia responde a esa pregunta. El apóstol Pablo en 1 Corintios da la respuesta. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué odian la muerte? Bueno, porque en su conciencia, en la muerte significa enfrentar sus acciones, porque sus acciones van a ser expuestas. Y el pecado trae muerte y trae juicio, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso le temen a la muerte, por un juicio que se viene sobre ellos. Ellos pueden evadir a Dios durante esta vida, se pueden esconder durante esta vida. Y mientras estén en este mundo, pueden olvidarse de Dios, pueden darle la espalda a Dios, puede hacer esto, puede hacer aquello. Ah, sí, pero la muerte, nadie se sale de esa. No puede evitarla. La ciencia, la medicina puede tratar de retroceder un poco la muerte, pero no lo va a tener para siempre. Algún día se va, porque se va. Es el aguijón de la muerte. La muerte es el pecado. No puede escapar, no se puede salir de ella. Es un horror estar enfrente de ella, expuesto a la ira de Dios, al infierno y al tormento y la miseria eterna. Y el Evangelio nos recuerda a todos que esta luz les destella y les dicen que estén preparados para ella. Prepárese para encontrarse con Dios mismo, con el Señor Cristo, con el Señor Jesucristo mismo es el que enseña inclusive estas cosas. Hay un lugar en donde dice que el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si hay algo que los hombres odien más que cualquier cosa, es el pensamiento a la muerte, el pensamiento a la ira de Dios, el pensamiento al juicio, el pensamiento al infierno. Y por eso dicen, yo no quiero ni pensarlo, no lo creo, no creo ni que exista. Por eso no lo creen, lo odian y odian el Evangelio debido a la luz que nos arroja acerca de esto. Los hombres aman la oscuridad en lugar de la luz. Y todo el que hace el mal odia a la luz. Y no puede continuar con su pecado cuando piensa en la muerte. Porque ese es el deseo, continuar con su pecado. Muchos así lo dicen. Yo cuando me vaya para el cielo, yo me voy de parranda. O yo me voy para el infierno de parranda con todos mis compinches. Eso es lo que dicen.
No puede. Quiere seguir andando en ese amor por el pecado. ¿Qué traga tan maluca, no les parece? Así que dice, le daré la espalda a esa luz. No la quiero, no la creo, la odio. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo aquí a Nicodemo. Eso es lo que nuestro Señor nos está diciendo a todos nosotros esta mañana. Mi querido amigo, quiero terminar con unas preguntas muy solemnes que quiero hacerle. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión acerca de Jesucristo? ¿Cuál es su punto de vista acerca del Evangelio? ¿Cuál es su visión acerca de la vida cristiana? ¿Sigue pensando que es muy estrecha, que es miserable? ¿Está luchando en contra del Evangelio de Jesucristo? ¿Está tratando de debatirlo, de discutirlo? ¿Está tratando de lidiar con su propia conciencia? ¿Cuál es la reacción suya a lo que acabamos de decir? Tenga cuidado, amigo mío. Con su respuesta está proclamando lo que cree. Y si no anhela a Cristo en su vida y anhela vivir la vida cristiana como se describe en esta su palabra, digo que no hay otra razón para eso, y es que tiene una naturaleza que odia la luz y que ama la oscuridad. Oh, mi querido amigo, qué triste es solamente pensar en eso. Es tan triste como pensar en la perversión que vive este mundo. Por eso le suplico, reconozca a Cristo como el Señor y Salvador. Sea sincero con usted mismo, sea honesto, vea su pecado dentro de usted, escuche a su propia conciencia en este momento y admita que su naturaleza es malvada. La mía, por naturaleza, es sucia y vil. Vaya a Dios y venga a Cristo y pídale que le dé una nueva vida, que le dé una nueva naturaleza, que le permita amar la luz y odiar las tinieblas, que le permita empezar a caminar en esa luz aquí en este mundo. Puede en ese momento incluso sonreírle a la muerte y algún día ir allí, a ese lugar, a esa tierra de paz, de gloria, de luz, en donde morará en presencia del Señor Jesucristo para toda la eternidad. Yo le pido a Dios, a través del Espíritu, que nos abra los ojos a esta terrible naturaleza del pecado que odia a la luz de Dios y ama la oscuridad, y que más bien nos lleve a amar la luz y a odiar la oscuridad. Vamos a orar. Padre, gracias por esta verdad. Gracias por tu palabra que a muchos nos confronta con nuestro pecado. Que a pesar de que somos parte de tus hijos, luchamos por el odio a la luz y el amor por el pecado. Esa naturaleza que todavía está en nosotros. Pero gracias a tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino y murió por nosotros en la cruz y que tomó todos nuestros pecados y ahora tú nos ves santos. Pero seguimos en este mundo y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes en este caminar cristiano, que nos ayudes a siempre poner los ojos en Cristo, que siempre nos ilumine tu Espíritu para caminar vidas que traigan gloria a su nombre. Ayúdanos en este caminar cristiano. Y si hay alguno en medio de nosotros que todavía es parte de ese otro grupo de los que no han creído, Señor, yo te pido que transformes ese corazón, que les des un corazón suave, dulce, un corazón de carne que pueda ser abierto a la verdad del Evangelio y que puedan caer de rodillas en este mismo momento y decir: Padre, perdón. Perdón porque he sido desobediente, me arrepiento de mis pecados y hoy quiero ser parte de los tuyos. Esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.